Culminada la ocupación militar de Asturias por los sublevados tras la derrota republicana, se procedió a la localización, detención, humillación, castigo y, en no pocos casos, exterminio del vencido. Tarea concebida como una operación de limpieza política, social e ideológica. De Asturias no se habló mucho como se habló de Guernica, como se habló, por ejemplo, de Extremadura o de Barcelona, de Madrid, pero Asturias fue terrible. Asturias no se habló lo que se mató, fue Carta Blanca y ahí se... Luego venían los falangistas, guardias civiles de otro pueblo, y otra vez de visita, a revisar todos, a ver lo que conocían. Y así, todos los días, hasta la noche, bien tarde, cambió coches y camionetas a buscar presos que conocían y a llevarlos para liquidar. Mucho liquidaron, mucho liquidaron. No se sabe, nunca se sabrá porque no hubo estadísticas, pero en Asturias hicieron una limpieza terrible. Quienes no tuvieron la oportunidad de abandonar su tierra por mar o voluntariamente la descartaron, se enfrentaron a una incierta disyuntiva: someterse a la voluntad del vencedor bajo la convicción de que no habían cometido delito alguno, o por el contrario, prolongar el desafío, sustrayéndose a su previsible respuesta vengativa, en unos casos hasta que remitiera la oleada represiva, y en otros con la esperanza de que la derrota no fuera definitiva. Cuando terminó la guerra aquí en Asturias, claro, de momento toda la gente tenía miedo de presentarse, claro, porque cogen, entonces, al que cogen que decir que ya comunista eso, pues no llevaban preso siquiera, pegaban 2 tiros por ahí, tiraban a una cuneta. Y claro, la gente tenía miedo a eso y... La guerrilla en España empezó con la guerra. Ya en la misma guerra hubo guerrillas en España de gente que quedó atrapada al otro lado, en Extremadura, en Andalucía, en León, en Galicia. La gente, pues, que no quisieron caer en las garras del franquismo, pues buscó uno de una forma, otro de otra, según los medios que tenían de combatir, otros de esconderse. Porque en la guerrilla, después de la guerra, la gente que no cayeron prisioneros o no se pudo marchar al extranjero, pues claro, los que no cayeron en la cárcel, que fueron a la montaña, no quisieron entregarse, pues no tuvieron más remedio que seguir combatiendo. Otros esconderse, porque no estaban preparados o no tenían medio ni apoyo, porque para andar en guerrilla hay que tener un poco de apoyo, estar organizados. Sin organización no hay guerrilla que valga. Entonces, yo lo que intervine después de la guerra, después de los campos de concentración y el batallón de trabajadores, me isolaron en mi pueblo donde tuve que escaparme porque me querían matar. Me corrí para Galicia, donde tenía mis abuelos. Allí pues empecé a conocer mucha gente que había sido reprimida en la guerra mucho. En Galicia no se habló bien lo que fue la guerra. En Galicia en los primeros meses fue una región donde mataron 4.000 personas asesinadas. En Asturias se escondieron o emboscaron entre 10.000 y 20.000 republicanos, en su mayoría integrantes del Ejército Popular, como el mayor de brigada Baldomero Fernández Ladreda, que se ocultó en el concejo de Ribera de Arriba. La desbandada era cuando, lógico, ante la caída de los frentes, miles y miles de milicianos quedan sin dirección política y sin dirección militar. Estos milicianos, claro, solamente se podían fiar militar y políticamente de los comandantes y de los capitanes que podían tener en su propio batallón. Pero si ya Belarmino Tomás y el Gobiernín y todos aquellos que dirigían la política militar y la política en su conjunto en el gobierno de Asturias, que durante estos 15 meses, desde julio del 36 a octubre del 37, huyeron, quedaron en los montes miles. Miles quiere decir que, por ejemplo, La Nueva España, que era un periódico falangista,
a los pocos días, como 20 días después de la caída del frente, a mediados de noviembre, dice: 15.000 milicianos rojos han caído en nuestras manos y han sido apresados. 15.000. Unos recurrieron a sus familiares y acondicionaron inhóspitos habitáculos en viviendas, dependencias anexas o cavidades subterráneas, donde hicieron vida de topos, casi siempre al amparo de sus parientes. Mis abuelos murieron, me crié con mis tíos y mi tío, por culpa de los guerrilleros que los tuvimos en casa, los del monte, que sabes quién son, como Maris Llaneza y otros así, pues estaba al prove, vinieron por ellos a casa, yo era una nena y tocaron la puerta, pum, pum, ¿quién? ¿Están sus padres? Digo, yo no tengo padres, soy huérfana, tengo tíos. Y según hacen así, ¡plom!, tiráronnos la puerta patas arriba. Tiráronnos la puerta patas arriba. Subieron corriendo y se fastidiaron, que estaban casi no lo pescaron. Estaban en la cama y mi tía, ay, por favor, al refugio. Había un refugio allí y metieronlo. Y resulta que se metió, y a mi tía y a mi tío llevaronlo preso. A mí nunca me molestaron, en palos, vamos, Sufrí mucho, pero palos no. Y mi tío y mi tía pues llevaron los presos, yo quedé y decía, ¿y no tiene usted una niña? Tendría 16 años. Yo, mi tía, sí, pero esa no sabe nada, no sabía poco. Yo estaba más traída que estoy ahora. Dice, bueno, y ella, entonces, díceme él que estaba escondido, nena, está pasando el coche del capitán de la Guardia Civil, ten cuidado, que tú estás cerrando esta ventana cada vez que cerraba el refugio, porque estaba debajo de la ventana. Cada vez que toco el refugio, cada vez que eso, veo yo pasar el coche, porque él era de familia muy nombrada, era de los del fraile, veo pasar el coche del capitán, igual viene acá y me pesca. Y entonces había unos vecinos, claro, también todos asustados, porque estaba toda rodeada mi casa de guardias civiles, y dijeron, pásaseme de la cabeza, y dijo él, nena, vete a entretener a esos vecinos para pasar, y viéronlo, porque vi que hicieron así, pero como que aquello, ¿qué te pasó? Digo, no sé, que llevaron a mi tía y a mi tío presos, y entonces ellos dieron la vuelta y el vuelo que pasa por la escalera y encontró a un panadero que llamaba en Luis Clos, me parece, y dijo, ¿cómo denuncias a esta familia? Dijo él, no denunció nada, tiróse al monte. No me fiaba ni de mi padre ni nada, porque hizo mi padre un refugio en la cuadra muy bueno, Tenía la cuadra muy grande, tenía una pared allí, como al metro hizo otra pared hasta arriba, yo entraba por el tejado y me metíamos allí. Y decíame ella, tú vienes y comes y tal, y cenes, pero marches y no me dices por dónde pares, dije yo. Tiempo perdido. No se puede decir a nadie, señora, a mi madre. Hoy en día se nos dan muchos palos y no podemos, dije yo, si dan muchos palos tienen que llevarlos. Si saben de estoy, va a decirlo, pero como no lo saben, no puede. Y además, si lo supiera, la viera venir, el primer tiro ya era para usted. Porque usted iba a decir que estaba yo, tenía que matarme, entonces voy a matar a usted para que no dijera dónde estaba yo. Y matabas a tu madre, dije yo. Pues sí. Iría a buscarme la primera que iba. Estamos fuera de la ley. Otros utilizaron como cobijo cuevas naturales, tenadas, galerías de minas abandonadas, chamizos, chozas y, en verano, refugios improvisados entre la vegetación, desde los que se procuraron su sustento sin comprometer a sus allegados, sometidos a torturas permanentes y a una asfixiante vigilancia, en la que siempre se involucraba algún vecino en calidad de espía. Estuvimos incorporados en la guerrilla en los Montes de Podio, hasta que terminó la guerra, que Franco la dio ya como victoria, que se rindió Madrid y toda España. Después de rendirse Madrid y terminar la guerra, pues yo, estaba de guerrillero, como a mi padre y a mi madre y hermanos los daban palos cada medios días, pues decidí entregarme, que si tenía alguna culpa y era yo, no eran ellos, saliera lo que saliera. Y nos presentamos un hermano y yo, que ya murió. Y de ahí nos mandaron a Vilés, a un campo de concentración.
donde tuvimos 6 meses. La forma de la guerrilla, pues estoy diciendo, era escondernos, evitar el jaleo donde lo hubiera para ir sobreviviendo, a dormir, pues en los montes si te cogían haciendo un trabajo en plena nieve, pues con unas ramas de los árboles donde podías coger, echarla encima nieve y quedarte allí a dormir si podías coger el sueño. A veces hasta se cogía de cansado porque la montaña en la noche se llega uno a acostumbrar a ver de noche, ¿eh? Se ve de noche cuando estás acostumbrado, se ve en la oscuridad, pero claro, es cuando llevas noches y noches y noches. Entonces, tiene una luz la noche también. Luego otra vez en casa de compañeros, en casa de campesinos que habían tenido gente fusilada o asesinada. Cuando en el mes de octubre del 37 los fascistas toman Asturias, todos los combatientes y sobre todo todos los que eran combativos, pues tiraron al monte, procedieron para el monte, el único sitio que les quedaba de poder refugiarse y seguir combatiendo. En la falda del Polio, en la falda del Pico de Polio, hay una mata histórica ya que se llama la Mata del Espineral. Hoy ya queda poco a causa del cielo abierto. En esa mata llevaba muchos pinos, mucho hayedo y ablano y todo muy frondosa. Era un sitio muy propicio para resguardarse. Y en esa mata pues hubo enfrentamientos, hubo muchos guerrilleros. Y ahí habían cantar, o unos estrofes que yo no sé qué música tienen, donde decía: falangista, falangista, no te les des de valiente. En la mata del Espineral venga a regañarse el diente. O sea que no entráis, ni eran capaces de entrar. Pues para la guerrilla, cuando llamaron a mi quinta para incorporarse a la quinta 41, pues yo no me presenté y pasé a la guerrilla con los guerrilleros, con 9 compañeros. El primer refugio que vi aquí en la de Pata, una menina que tenía un señor ahí traemos 10 compañeros. Preparado como un talento el que lo hizo. Hizo por debajo de una castañal un buraco cuando apenas cogías, con una puertina muy curiosa preparada, con un muelle. El último que entraba ponía un montón de hoja encima y cuando cerraba, bajaba la puertina, allí no lo veía nadie. En las ingeniosas guaridas excavadas bajo tierra, dejaban en la parte superior un pequeño acceso cuadrangular rematado con un cajón, sobre el que disponían un tapín por la parte exterior para que quedara perfectamente camuflado. Conocer el monte hay una ventaja tremenda, porque estás a los 100 metros o menos, o 10 inclusive. Porque aquellos refugios que había allí, de arriba de la escalda redonda, también al pie del camino, a la parte de arriba, ¿acuerdas? Allí ya era donde paraba valiente y eso, allí nunca quería estar allí. Y aquel refugio que tenéis para arriba del travesalón, que calaba a la centella de Celesto, que dices una chimenea, Sí, sí, hombre, allí, aquella mina que estaba para allá, pues allí perdimos una chimenea, claro, pues si fundió la boca mina, poder salir. Sí. Como eran todos mineros, o casi todos. Tenía unos 30 metros aquella chimenea. Sí, tendría. Claro, se dominaba lo bien, pero había que trabajar y dar pica y no dar golpes, y de noche, También en esta guerrilla había mucha gente por Galicia, León y Asturias que estaba escapada en las casas, escondida, pero no quería salir, estaba en su escondito. Sacamos a muchos al monte, a misiones, a organizarnos, a ir a hablar con los campesinos o a llevar por propaganda, pero la mayoría eran rancios, estaban en su refugio, porque había refugios que era una maravilla, hay que tener ingenio para hacer. Yo en un pozo de agua, bajar y al medio del pozo una piedra que se quita y un agujero entrar, sí, antes de llegar al agua, y allí una mina dentro, una pieza o dos en un agujero.
en chimeneas de campana, agujeros en las cenas de armaritos de una pared, porque por ahí, por esos pueblos, las casas tienen una paredes así, ¿sabes? El agujero en una alacena que no sabías una tabla que se corría, o dos, una que para un sitio, otra para otro, para hacerlo un poco complicado, y luego había un trú ahí, entrabas, y debajo había pues un túnel que bajaba hasta las cuadras. En aquellos refugios que se hacían bajo tierra, otros con cabañines metidos en la montaña, en la falda de la montaña, y tapados con una garrita o tapados con lo que pudiera. En el 39, me parece que fue, ahora en esta fecha de carnaval, hubo una redada muy grande que era producto de los chivatos, lógicamente. En un sitio que se llamaba Carrizal, o que se llama Carrizal, cayeron 11 guerrilleros y 2 paisanos civiles que subieron, llamo civiles porque no tiene nada que ver con la guerrilla, que subieron de Mieres y los enterraron allí. Dase la casualidad de que un paisano, bueno, paisano de que ya tan paisano, cada uno llevaba los muertos de él donde podía. Y este hombre tuvo que ir por el río de él al Carrizal con un caballo y bajarlo él hasta el cementerio de Begaotos. El comandante Flores, un chaval joven, listo, me cago en Dios. Que... Tuve un sitio, una mata donde paraba él, que yo era un modelo. Era el chaval allí, pero con todo el confort. Claro, no había televisión, no había radio, no había nada, pero tenía ropa de capitán, ropa de cura, de falangista, de todo. Cuando salía el enemigo por allí, un día salieron andando por ahí patrullando por allí, salió de capitán y ordenando a la fuerza de Franco para el otro lado, para que no fuera mataban los compañeros, chávalos para allí. Ahí para allí, venga, me cago en la mar. Y la capitán había que obedecerlo, era listo como su madre. Cocinaban por la noche y utilizaban como combustible madera seca de avellano, para que el humo no delatara su presencia. Te pueden llevar la comida de casa bien, y si no haces eso, tú por el monte. Te traes un fuego y pones 2 piedras. Una linternina muy pequeñina, apenas alumbraba. O sea que había que tener un cuidado. Si echabas un pitillo tenías que meterlo, que no hubiera la chispa ni nada, porque por todos los sitios estaban a la tiza, estaban al quite. Asentados en un territorio habitado por un vecindario mayoritariamente de izquierdas, sobre todo en la cuenca minera, dispusieron de un apoyo popular sin parangón en el resto de España. La intrincada orografía, la densa vegetación, las tortuosas comunicaciones, la dispersión del caserío y el constante trasiego de mineros fueron sus principales aliados. En las zonas rurales, las remotas aldeas, así como los invernales y mallaos ocupados estacionalmente por los pastores, facilitaron el contacto con sus apoyos, el fluido abastecimiento de suministros y el cobijo. Para acabar con los últimos focos de resistencia y culminar la ocupación efectiva de todo el territorio, se movilizó ya desde octubre de 1937 un masivo conjunto de fuerzas, todo él dirigido por la Columna de Operaciones de Asturias. En Mieres, antes de la guerra no había, Joaco, sábelo bien, no había cuartel de la Guardia Civil. No había más que el que había Muries, un cuartel que había Muries ya. Había poco, de esa barriada. Había un sargento con 5 o 6 guardias nada más en Muries, para Mieres y para todo. Oye, Mieres que no había aquí nada, Había pocas posibilidades de esquivarlos. Tenías que conocer muy bien el monte para eso. En vez de ir por caminos y eso, tenías que atravesar así las faldas del monte, que era por donde no estaban. Ellos estaban por arriba y por los caminos, por los valles, por los pueblos, por las carreteras. Era todo fuerza.
a cada kilómetro había una tienda de campaña. Y claro, era imposible el poder caminar. En primer término, el protagonismo represivo recayó en unidades del ejército franquista, entre las que se incluyeron al menos 15 tabores de regulares, compuestos por mercenarios reclutados principalmente en la zona del Rif, de cuyo paso ha quedado una huella indeleble en la cuenca minera, donde prolongaron su presencia hasta los años 50. Y en este caminar por la vida y haciendo alguna reflexión más si cabe, recuerdo cuando los moros en el año 38 ocuparon nuestro pueblo de Polio y algunos más como les Duernes, los Matones. Tuvimos que marchar con lo opuesto hacia los pueblos de abajo, en la misma parroquia de Santa Rosa. La gente hizo causa común con nosotros y se las apañaron para facilitarnos casa para vivir y cuadras para el ganado. Al fracasar Asturias, no liberar Asturias, como dicen los vendedores, sino el fracasar Asturias, el tomar Asturias, pues todos esos pueblos fueron tomados por moros, por la fuerza, y el mío concretamente, y también el de Polio, que fueron los más castigados, porque también eran los más combativos, lógicamente, pues estaban siendo cacheados casi a diario. Porque había que pensar que había vecinos en la guerrilla y luego, claro, eran los últimos pueblos y también que aquellos pueblos eran muy combativos. Viendo otro compañero y otro guerrillero que murió en el monte, el prove. Era por tiempo de esos fuelles, sabes que no sabes, fue al maíz. Estuvimos toda la mañana y toda la tarde mirando para el monte, todos mirando y no vimos a nadie. Dije yo, bueno, háganle mujeres a los esfuelles, vamos a ir para allá de noche y tal. Dicen, vamos a ir andando ahora por ahí para allá, van cantando las mujeres por ahí para allá. Y dejámosles pasar a ellos. Oye, estaban dos moros guardados detrás de una sebe y no se movieron en todo el día, nada. Va esas manos arriba, ¿qué manos arriba ni qué tu madre? Tírate ahí, curva, tira. El viejón resistía, el chavalín joven no entregóse enseguida. Pero el viejón refunfuñaba, que no quería entregarse. Quitamos el fusil, tiramos el cerrojo al bosque, quitamos los cartuchos y ahora vete para allá sin ahí quitáis la munición. Para que esta operación de exterminio no fuera vista como una campaña militar, sino como un mero problema de orden público, a partir de 1939, los militares fueron sustituidos por dotaciones de la Guardia Civil y la Policía Armada, profusamente desplegadas por todo el territorio asturiano. Por su brutalidad represiva, destacaron oficiales de la Benemérita, como el capitán Manuel Bravo Montero, quien recurrió a los procedimientos más atroces para acabar con todo conato de resistencia armada en el suroccidente de Asturias y el Alto Nalón, donde estuvo destinado entre 1941 y 1943. La represión fue algo que no tiene, en la historia no tiene precedente. Y aquello era que sembraron el terror en la población. Si alguien nos veía, se mataba como si vieran a una fiera. Se mataba, con un miedo espantoso. Y claro, pues hubo un momento de represión tan grande que llegaron al extremo que llegaron, que en Barredos una chavala tiróse al tren y ahí brimea un rapaz, un rapaz que tenía que ir tenían que ir, los dos se tiraron, más luego una tía mía, la que me crió. Ese rapaz del Sotrondio tiróse por una ventana cuando le comunicaron que tenía que ir precisamente al cuartel del Bravo. Pues tiróse por la ventana y quedó inútil, él sí no se mató.
inútil la columna y tal. Pero mi tía, después que dieron una paliza en el cuartel, era arriba, pues tiróse por una guardilla a la calle y matóse. Que abuelo de aquella ya tenía unos casi 90 años por ahí. Y delante de él le rompieron todo lo que tenía en casa, toda la loza, todo lo que tenía por allí, lo rompieron, los armarios y todo. Y pegaron, y él tenía un genio de la vida, pegaron en los hostias, además, un paisano de esa edad, fíjate. Luego fue generalizado, no creas que fue a esa gente solo. En los cuarteles era de miedo, quemaban a las chicas, les quemaban las partes así y le quemaban todo. Y los hombres lo mismo, pero a las chicas incluso le metían dentro de... Me cogieron preso en Torlavega y claro, a la cárcel. En la cárcel, claro, pasé lo mío. Me hicieron suplicio, que los suplicios que nos hacían eran terribles. Todo son los experimentos que hizo aquí Alemania para los campos de concentración alemanes que había en el extranjero. Esos suplicios se practicaron aquí con nosotros. Latigazos y latigazos. Perdías el conocimiento y te echaban agua. A mí me echaban agua. Perdías otra vez el conocimiento, agua y agua. Y cuando cuando perdías el conocimiento, pero cuando ya le recobrabas y no le perdías, que te pegaban latigazos, los latigazos ya no duelen. Cuando te pegan un latigazo, parece que te empujan y solo te hacen, ¿entiendes? Pero no te duelen. Y este cabrón ya no le duelen. Y pon allí en Torlavega, allí en la pared que había una puertina, abrió la puerta, me desnudaron, me dejaron calzoncillos, me amarraron las manos a las piernas y me tumbaron en el suelo, echaron agua, me mojaron de agua y luego sacaron de allí un cacharro, un cable y echaron, ¡pum! Me pegan en las esposas y esas cosas y un salto pego que, chico, botaba. Y luego los testículos, luego las orejas, y en todas partes, tras, unos chispazos terribles. Hasta que ya perdías el conocimiento y ya ya no le duele, ya no hay más. Y ya te dejaron. Pero me han tenido a mí muchas horas en eso. Quienes siguieron su ejemplo se integraron en la Brigadilla, un cuerpo de los servicios especiales de la Guardia Civil dependiente del Servicio de Información, al que se le atribuyen los más siniestros episodios de guerra sucia ocurridos en Asturias. Con muy poco tiempo, yo nunca vi los guerrilleros. Podía cruzarme con ellos, pero no sabían quién eran. Porque con el tiempo que tenía tampoco, estoy hablando de los guerrilleros del 50 por abajo. Pero distinguíamos los de la Brigadilla. Y recuerdo que un día estando en el monte limpiando, hacía mucha niebla, cuando levantamos la cabeza un primo y yo, vemos 3 de paisano con metalletes y no sé qué más. Y nos preguntan si hemos visto la Guardia Civil. Pero antes de preguntarnos, decimos uno a otro, la Brigadilla. ¿Cómo es posible sin distinguirlos, sin nunca haberlo visto? ¿Por qué? Porque el pueblo, en casa y en el pueblo siempre se hablaba de eso, callando, suave, pero se hablaba de la Brigadilla. En aras a defender a los guerrilleros, un instinto de la época, de la situación. Y a una vecina llamábase Irunda. Mataron. Porque la choza estaba muy cerca de la casa. Y hablaron de que la socorrían. Que socorrían a... que daban algo a los jugadores. Irunda, acuérdame todavía hoy... ¿Cómo se llama? Bajó el entierro por ese camino. Una chavala. Irunda. Mataron a muchos así.
Y familiares que no sé. Si te maten de un tiro y no te... ¿Qué va a dar pero machacar de palos. Así no sufrir. Con idénticos fines y métodos, también fueron destacadas de forma itinerante varias banderas de Falange, a las que se asignó la misión de completar la labor represiva realizada por el ejército franquista. Víctimas y testigos han dejado testimonios no menos estremecedores de su paso por Asturias. Hay otro caso de unos chavales, una pareja de chavales jóvenes, que subieron por ese, pero se ve que venían de la otra parte, del otro valle, porque subieron por ahí y llegaron encima del pueblo de Urbiés. El pueblo de Urbiés, ¿sabes cuál es, no? Llegaron por encima del pueblo y encontraron a uno que estaba cuidando vacas y preguntaron que, oye, que ¿dónde esto que esto es Turón? Pero bueno, esto es ya de lo último de Turón. Turón queda más abajo. Coño, queríamos ir hasta Turón. Bueno, pues bajáis por aquí, cogéis ahí la carretera y cogéis la carretera abajo. Y entonces, nada más que marcharon ellos, el paisano este bajó a avisar a los falangistas. Y los falangistas, en vez de bajar por la carretera, hay un atajo y bajaron por el atajo. Y claro, cuando llegaron ellos, los cogieron, venga para arriba. Nos subieron allí al monte. Entonces eran caninos. Y allí los machacaron a palos. Y a ella la violaron. Delante de él. Y allí los machacaron a palos. Y los enterraron allí. Al lado de un camino, los enterraron. Cuando entraron aquí los fascistas, empezó a actuar la centuria ayerana. La centuria ayerana eran falangistas. La centuria ayerana se constituyó en octubre de 1936 en León. La constituyó y su primer jefe fue Alfonso de Lillo. Esta centuria de falangistas formó parte de la segunda bandera falangista en Asturias con la bandera de Grao. La centuria ayerana, lógicamente, intervino en los frentes de Asturias hasta que Asturias cayó en manos de los fascistas el 21 de octubre del 37. La centuria ayerana se dividió en dos grupos. Una parte quedó en Ayer y se encargaron de actuar contra aquellos que habían quedado en el monte, contra aquellos 1.500 milicianos que quedaron acorralados en el monte, en los montes de Ayer. Fundamentalmente los milicianos del batallón 241 de Silvino Morán. Y en el año 1965 hay una fotografía en la que aparece como número 1 Sabino Fernández Campo. Y yo creo que a este señor lo conoce todo el mundo, o casi todo el mundo, porque fue jefe de la casa del rey Juan Carlos de Borbón, Juan Carlos I. Sabino Fernández Campo es el que aparece al lado del Borbón el 23 de febrero de 1981. Bien, pues sépase que Sabino Fernández Campo era el número 1 de la centuria ayerana y que en la centuria ayerana hay individuos que fueron pistoleros en Ayer, que en la centuria ayerana hay elementos que fueron represores
en Aller. En la centuria llerana todos ellos eran falangistas. Por tanto, la centuria llerana mantuvo, y digo bien al caso lo de esta fotografía, porque a lo largo de muchos años, más de 30, se reunían en el Pino a hacer una comida para celebrar los éxitos de la Nueva España, el triunfo del falangismo, el triunfo del fascismo en España. Pues esos colgaron los dos guerrilleros en el Campizu y en los montones para arriba. Colgaronlos con los pies para arriba y la cabecina para abajo, tizaron el fuego, calentaban un hierro y metían unos ojos. Fíjate qué crimen es. Pegáis un tiro, pero eso no. Entonces Meana, cuando fueron a matar a Meana, el mínimos esos falangistas, dijeron que hoy mueres a Meana. Fue los Jaminón y llevaba un compañero con él. Dijeron, bueno, si te hubiera atado como los de los pontones, que estuviste ahí colgados y hiciste eso, pero yo... Y abalanzóse sobre él y matólo, al falangista que mató a los otros. El otro que sintió el tiro, pues marchó, dijo, bueno, y a Jamín mató al otro. Salió Meana, montó una mercancía en una plataforma y arrancó. Y los otros esperando por él. Las frecuentes matanzas de huidos, acaecidas en las sistemáticas batidas, las cotidianas capturas y las numerosas presentaciones, casi siempre forzadas con la falsa promesa de un trato benevolente o ejerciendo una insoportable presión sobre familiares y apoyos, redujeron drásticamente la cifra de fugados antes de que concluyera la guerra civil. Paco Ribeiro, por lo visto, yo no lo conozco, pero en Turón debe haber una casa o dos en algún sitio que se llama Ribeiro. Le llamaban Paco Ribeiro porque era de allí. Y así en una batida que dieron entre los regueros, bueno, uno hicieron la llana de la Brega, entre los regueros, bueno, ahí tenían tres refugios por allí, en un sitio cercano. Fue por carnaval, que debió ser en el 39 ya, supongo que sería en el 39. Fue por carnaval porque dijeron que bueno, que habían aprovechado la fiesta para eso. Entonces, allí mataron 11, y entre ellos ese Paco Ribeiro. Y dice Pepón, mi teniente, ¿qué hago con ellos? ¿Mátolos o qué? Dicen, ¿qué o matarlos? Joder, no. Dejarlos de ir para casa unos días para que hablan con los compañeros que andan por los montes todavía y que vean que los tratamos bien y tal. Tras protagonizar desesperados enfrentamientos masivos con las fuerzas franquistas, como el sostenido el 23 de febrero de 1939 en el Carrizal de Polio, donde fueron abatidos 17 emboscados, a principios de 1940 el contingente de huidos fue reducido a poco más de 2 millares, casi todos ellos integrados en partidas y, dada la experiencia acumulada, totalmente mimetizados con un terreno que conocían como la palma de la mano.